¿Qué tal, René? Muy bien, hombre, Carlos. Tenerte aquí. Muchas gracias. Siempre que platico con vos me llega porque sé que vienen buenas conversaciones. Yo quiero presentar a René Martínez Pineda, sociólogo, y quiero de entrada decirte, vaya, ¿cómo explicarías tú de una manera la sociología? Así, de una manera que entendamos y que los terrícolas, ¿verdad? Mira, la sociología al final, si la queremos resumir en algo, ¿no? Es el estudio de la sociedad en sus relaciones sociales. O sea, no la sociedad en su conjunto, sino que el estudio de cómo se interrelacionan y en lo que hacemos hincapié, pues, es en el hecho de que en todas esas interrelaciones siempre hay un comportamiento que trata de imponer ideas, prejuicios o juicios a otros. Entonces, lo que estudiamos es eso, ¿no? Por eso es que nosotros en sociología tan fácilmente nos metemos en la cuestión política, y por eso es que en sociología también somos incómodos a veces, porque están observando y analizando. Y siempre trata de encontrar cuál es el aspecto oculto, cuál es la agenda oculta que está detrás de cualquier tipo de interrelación que se da. Y entonces eso a veces nos convierte en personas ocultas, pero también somos amantes de la historia, pero no la historia muerta, ¿no?, de la que hablan algunos. Hay algunos historiadores fosilizados, sino que la historia viva. Es decir, el hecho de que nosotros dos nos comprendamos, ¿no? Bueno, no somos de la misma generación, pero estamos algo cerca. Que nos comprendamos que nosotros somos la razón de ser de todos los anteriores. O sea, la razón de ser mía es todos los muertos que están detrás, pues. Ya sea muertos de familiares o muertos, mira, hasta se están tirando ahí. Dijiste, son los muertos. Ya son los que te vienen a visitar a vos, ya se cayó. Entonces nosotros somos la razón de ser de ellos. Porque trascendieron ellos en las siguientes generaciones. Y porque nos heredaron también una serie de deudas. Y esa es la genialidad de Nayib Bukele, fíjate. O sea, que Nayib entiende eso. Y por eso él empieza a hacer una serie de cosas que en términos normales o en términos así como muy asépticos nosotros quizás hubiéramos esperado que las hicieran otros, pero no, tuvo que venir él a hacerlo. Me llama la atención porque de un solo te fuiste a mencionarlo a él, y sé que lo estás diciendo desde tu condición de un estudioso de eso que explicas, que es las interrelaciones entre los salvadoreños, que es lo que estamos hablando y lo que nos concierne pues en esta plática, y es cómo tú ¿cuándo detectaste esto de este joven que aparece en el terreno de la política y que todos vimos, hey, esto no es lo mismo que veíamos durante, vaya, tu generación, la mía es casi la misma, pero todavía está la de mi papá, ¿verdad? Que no veíamos eso. A la de tu papá estoy más cerca yo que a la tuya. En medio. Tú tenés 61 años y yo tengo 55, o sea, estamos bien cerca. Somos más de un siglo entre los dos. Cabal. Mira, o sea, la figura de Nayib Bukele siempre fue una figura fresca, a mí como sociólogo, ¿no? Como sociólogo, y sobre todo como un luchador social. Yo estuve metido en las cuestiones en la década de los 70 y 80. Sí, me acuerdo que hablábamos una vez de eso. Sí. Entonces empecé a ver un tipo de liderazgo distinto y empecé a ver que una serie de acciones e incluso el discurso que tenía, eso era competencia propia de la sociología. ¿Ya? O sea que mi interés, digamos, y la recurrencia a la figura de Nayib Bukele tiene que ver precisamente con que está aportando una serie de situaciones que nos obligan a nosotros a reinventar la sociología. Es que ya no solo se trata de reinventar el país, ¿no?, sino que se trata de reinventar la sociología para poder comprender qué es lo que está sucediendo. Y fíjate que el primer hecho que a mí me llamó la atención fue lo que él hizo en Nuevo Cuscatlán. O sea, esa transformación que él logra en poquísimo tiempo, pues, en Nuevo Cuscatlán, y que después la refrenda cuando se viene a San Salvador Centro, ¿verdad? Con la recuperación del centro histórico. Esas eran precisamente todas las acciones que nosotros estábamos esperando que se llevaran a cabo, ¿no? Porque para la mente así como muy sencilla, para la mente muy humilde, y no voy a mencionar aquí a la oposición, sino que para la mente muy humilde,
la recuperación del centro histórico solo es una cuestión de sacar a los vendedores. O sea, no lo entienden como una cuestión de trascendencia cultural, ni lo entienden como una formación de cultura política. Correcto. Pero si nos centramos en esa gente, aunque no querramos, pero hay que hacerlo, que son muy pocas, yo les puedo llamar de alguna manera, son gente que reaccionarios a un cambio que está dando resultados. O sea, yo realmente me he puesto a pensar y a observar que hay mucha gente que aunque le toque, hablemos de esa pequeña oposición, porque la gente, como tú decías, es más, se va por el día a día y la sociología estudia eso, cómo se interrelaciona con otros, pero no todos están en la política o interesados, como mi papá, y bien, de cierta forma lo aprendí yo. Yo siempre decía, mi papá no jugaba ni golf, ni fútbol, nada, sino que leía revistas y periódicos, y yo salí también haciendo esto y platicaba más, pero eso no es lo normal o lo que más. Pero esa poca gente, que digamos es una oposición, yo veo que al final del día se pone ahí en el frente del espejo en su casa y dice, sí, pero está chivo lo que está haciendo. O sea, no vas a decir que no está chivo, que ya no hayan mareros jodiéndonos la vida. O sea, eso lo estudia también un sociólogo, eso lo has observado vos, y por eso te veo convencido, no de, sí de la figura que hay un líder que no teníamos hace tiempo. Eso es algo bueno también para una sociedad, tener un líder. Mira, yo le he definido a Nayib Bukele, como uno siempre mezcla, ¿no? Vos no podés hablar o escribir, en mi caso, ¿no? Que me gusta escribir, entonces no puedo dejar de meter la cuestión de la sociología, de la política, de la literatura, en todo. Y entonces en el caso de Nayib yo lo he definido a él como una singularidad sociológica. Singularidad sociológica. Él es una singularidad sociológica, ¿no? Porque es Nayib Bukele el que encarna la coyuntura. Y por eso es tanta, y te lo voy a decir así en términos coloquiales, ¿no? Por eso es tanta la chirria de la oposición con la figura de Nayib Bukele. Vos lo ves allí peleando y hablando, despotricando. No, tú sabes contarse cuántas veces llegaron de diferentes agrupaciones a pedir que no se aceptara, por ejemplo, su candidatura? Eso era como estas procesiones que hacen ahí para ver al Cristo Negro allá en Esquipula, ¿no? Pero bueno, así como las colas que están ahorita para entrar a la Biblioteca Nacional, pues era una seguidilla de peticiones, pero en realidad la oposición no tiene problema con la reelección. Sí que el problema de la oposición es que sabe que Nayib va a ganar, eso es todo. Y entonces en lugar de codificar esa figura y en lugar de formar o de tener sus propias figuras, sus propios liderazgos, empieza a despotricar contra un líder que no le hace mella, pues, cualquier tipo de ataque. Y esto por una cuestión muy sencilla, ¿no? O sea, Nayib cuenta con la confianza de la gente. Es que ese es el punto, la gente confía en Nayib. Sí. Y obviamente nunca confió en los otros presidentes, ¿no? Sí. Vaya, yo como una persona que luchó durante tanto tiempo, o sea, en términos de eso que es la utopía, ¿no? Yo esperaba que el Frente hiciera los cambios, entonces tenía una confianza, pero era una confianza más que todo teórica de que estamos en lo correcto, que debíamos cambiar las cuestiones de desigualdad social, pero más temprano que tarde te diste cuenta de que en lugar de llegar a cambiar la política y en lugar de llegar a resolver los problemas a través de una revolución democrática, lo que hace el Frente es traicionar y empieza a llenarse los bolsillos. Descaradamente, o sea, sin ningún repitiendo los patrones de los sandinistas en algún momento, y, o sea, las piñatas famosas aquellas, o sea, descarados. Totalmente descarados, y por eso es que, digamos, el odio de las personas contra el FMLN es muchísimo mayor que contra Arena. Porque si querés vos en última instancia, en el caso de Arena, vos decís, bueno, es un partido que nació de la mano de los escuadrones de la muerte, son los privatizadores, los representantes formales de la oligarquía, pero en el caso de las mafias también, que se convirtieron en una mafia, en un estado delincuencial, ¿no? Pero en el caso del FMLN, el FMLN llega a donde estuvo, en estructuras de poder, no por la linda cara de los dirigentes, ni porque fueran personas inteligentes, ni nada, sino que lo que los pone a ellos ahí es toda la sangre derramada, es toda la lucha que hizo la gente. Entonces, cuando vos ves que estos tipos llegan y empiezan a hacer exactamente lo mismo por los cuales muchos dieron la vida,
entonces digamos, la desilusión, la decepción, el desencanto es muchísimo mayor. Cabal. Por eso es que yo he definido al FMLN, bueno, que hay que hacer una aclaración, el FMLN de la guerra es una cosa y el FMLN de ahora es otra cosa muy distinta. Aparte, sí. Entonces ellos han cometido la traición más grande de la historia. ¿Por qué? Así de ese tamaño, ¿va? Porque estamos hablando de una guerra civil que dejó por lo menos 100.000 muertos, por lo menos 8.000 desaparecidos. Hubo magnicidios en todo ese proceso. Hubo mucha ilusión de parte de las personas. Hubo mucho sacrificio también. Porque en ese tiempo, si tú caías preso, tú estabas en la convicción de que si te torturaban o lo que fuera, tú no ibas a hablar, ¿no? Y no te ibas a correr. E ibas a hacer de la cárcel otra trinchera de lucha. Pero empezamos a ver estos líderes que empiezan a ver, digamos, el fantasma de la cárcel, pero no por sus planteamientos políticos, sino que por simples rateros, ladrones. Sí. Y ni siquiera tuvieron el valor civil de asumir la cárcel y decir, bueno, desde aquí vamos a pelear, sino que salen huyendo. Claro. Entonces, porque la traición. esa es la conducción, el robo masivo, y ellos sabían lo que habían hecho. Por supuesto, entonces... Tenés casos, perdón que te interrumpa, como un par de personas, no me acuerdo si de Violeta Mengíbar y eso, y la hija de Shafik Handal, Ermelinda creo que se llama, ¿verdad? Erlinda. Erlinda, sí. Bueno, que esta gente y un par más llegaron ya a decir en sus juicios, para hacerlos abreviados, porque esa es una figura legal, no que le esté dando... porque la gente dice, se le están dando un chance, nuevas ideas. No, eso es el sistema judicial, eso es así aquí y en Europa, donde sea. Un juicio abreviado, pero ¿qué tuvieron que hacer? Decir, sí, robamos. O sea, ya lo que pues, el prontuario, toda la investigación, ya lo aceptan. Otros como o los dos nicaragüenses que están allá, ellos siguen negando, pero ahí están todos los informes, ahí están los faltantes, ¿verdad? Ese es todavía ser más cobarde. O sea, bueno, salir huyendo es un acto de cobardía. Robar el dinero del pueblo es un acto de cobardía y de traición también. Porque, vaya, como te decía, ¿no? Todos estos tipos que llegaron a cargo, o sea, están montados sobre los hombros de 100.000 muertos. ¿Ah? Sí, tú estás haciendo me gusta esa forma que o sea, llegan por los 100.000 por lo menos muertos y aparte le siguen haciendo daño a los salvadoreños robándole. O sea, bueno, robándole y en esa enorme conspiración, una conspiración de sangre, ¿va? Que convierte al pueblo en matarife de su propio pueblo, cuando hacen esa conspiración delincuencial con las pandillas terroristas, que nos deja 120.000 muertos por lo menos. Entonces estás hablando de que son más de 200.000 muertos que son puestos por las mismas personas, con la misma agonía, con el mismo dolor, con el mismo sufrimiento de estar esperando que tu hijo llegue temprano del trabajo o de la escuela. Y eso no lo vivieron estos tipos. Eso no lo vivieron estos tipos. Por eso es que realmente nosotros tenemos una oposición realmente perversa. Y es tan perversa que caen también en el límite del cinismo, porque a ese estado delincuencial que construyeron, a ese estado de sangre y de robo que construyeron, ellos lo llaman la democracia perfecta. Imagínate. La democracia, obviamente la democracia perfecta para ellos, ¿no? Y tienen sus publicistas, ¿verdad? Porque tenemos ahí todos los boletines informativos que reciben dinero para eso, que dicen, ahora no hay democracia. Y tú estabas haciendo una definición de este líder que es el precursor, el que lleva en esta nueva etapa a nuestro país, porque lo llamaste, apunté aquí, desde tu punto de vista de estudioso sociólogo, una singularidad en Nayib Bukele. Sí, es una singularidad sociológica. Mira, si es que, en el caso de... ¿Se puede decir cualquier palabra acá? Sí. Bueno, ya la dije, Tomo. O sea, no haya por dónde entrarle, ¿no? Si le entras por el lado del liderazgo, que es un liderazgo transnacional también. Cabal. O sea, no... Eso ha ido creciendo también. Digo, se han reconocido como líder no solo acá, sino que en otros países. Sí. Entonces, digamos, lo definís como una singularidad sociológica. Si le entras por el lado de lo que se está haciendo con el país, obviamente uno no escoge las condiciones en las cuales vas a iniciar un proceso, sino que son condiciones heredadas. Él heredó una
una sociedad en ruinas prácticamente, y empieza a reinventar, porque yo empecé a usar ese concepto, ¿no? Él empieza a reinventar el país. O sea, yo dejé de hablar, después de los varios programas de entrevistas, yo dejé de hablar de que Nayib Bukele estaba refundando el país, o dejé de hablar de que el país estaba renaciendo y empecé a hablar de que Nayib estaba reinventando el país. Y eso para diferenciarlo de algo que se conoció hace un par de décadas, que tuvo su auge, que es el progresismo, sobre todo en Sudamérica. Entonces, cuando ves todo lo que el progresismo hizo, ¿no?, en función de ir mejorando las condiciones de vida de la población, de ir superando el problema que está a la base de todo, ¿no?, que es la desigualdad social. O sea, cuando tú comparas eso del progresismo con lo que se está haciendo acá, entonces eso amerita llamarle de otra forma, entonces yo le llamo reinvencionismo, ¿ya? Ahora, obviamente estos son conceptos ahí que están jugando, ¿no?, como que estuviéramos jugando fútbol ahí con los conceptos, todavía no hay nada definido. El punto es que se está viendo una situación distinta, y el punto es, y esto ya como sociólogo y como escritor te lo digo, ya te das cuenta, y eso lo tuve yo claro desde que cuando niño yo me incorporé en la lucha, ¿no?, de que la utopía social no está hecha de palabras, ¿no? La utopía social está hecha de acción. De acción real. ¿Ya? Entonces tú sales acá al centro histórico, sales a cualquier comunidad y vos ves el cambio. Ahora, es lógico que no lo podés cambiar todo de la noche a la mañana. Sí, sí. Nadie, en tu día a día, las personas. No hay forma, pues sería ingenuo pensar eso, y sería también poner la impaciencia como un argumento político, ¿no?, que es lo que está tratando de hacer la oposición, ¿no? Pero estás viendo los cambios, y esos cambios tienen que traducirse en una mejora de las condiciones de vida de la población. Entonces, como ciudadano, como sociólogo y como luchador social, como utopista, pues, al final lo que me interesa es que las condiciones de vida de la población mejoren. Ese es el punto. Ese es el punto, pues. Y acá vos ves que usando un sentido común que es hasta cierto punto lapidario con esta oposición, que uno a veces podría pensar que sí es una oposición torpe, no es una oposición con problemas de escasez neuronal bastante avanzados, pero cuando estuvieron en los gobiernos fue una posición absolutamente oportunista. Y entonces tú ves que el simple sentido común de las cosas te permite construir un país distinto. ¿Y qué es lo que decía ese sentido común que Nayib logra descifrar? Obviamente junto con su gabinete de gobierno, ¿no? Logra descifrar que primero hay que resolver los problemas y después te metes con las causas de los problemas. ¿Y cuál era el principal problema de la población? La delincuencia. Tenés que resolver ese problema, después te vas a meter a resolver las causas. Y ahí cabe un poco la fase que sabes que viene ahora, que se ha llamado de integración. Yo te quería preguntar un poco eso antes que avance más el tiempo, que a partir de tu experiencia como sociólogo, ¿cómo crees que se puede abordar de una manera eficaz esa integración de las familias salvadoreñas que fueron afectadas por una seguidilla de violencia? Dijimos, sí, hablando con el ejemplo que tú te decías, 100.000 muertos en un principio, que son los que se puso en la guerra, y los otros tantos, digamos 100.000 más, puestos por la oscura era de las pandillas. O sea, sí, ¿de qué manera ves tú esta integración de las familias salvadoreñas? Antes de responderte a esa pregunta te voy a decir algo, porque tú formas parte de eso. Es que todo esto no se hubiera logrado también si las personas no se hubieran imbuido también de ese sentido común y no le hubieran dado, con el sentido común le dieron más bien al presidente Nayib Bukele una asamblea legislativa que le permitiera realizar todo lo que quería realizar. Claro. Si hubiéramos tenido una asamblea legislativa como la anterior, no estarías viendo lo que estás viendo ahorita. Entonces la que tenía la democracia aquella basada en los cientos de miles de muertos. En los cientos de miles de muertos, en los maletines negros, en la impunidad, en el cinismo, en la prepotencia. Al final es una prepotencia céfala, ¿no? Sí. La que tienen, ¿no? Pero eso no hubiera sido posible, y allí, tú te puedes considerar como un privilegiado porque formaste parte de esa historia.
Me siento muy orgulloso. Sí, Me yo siento lo muy sé. orgulloso. Sí, Y orgulloso. ya con lo otro te digo, lo que hay que recomponer es la matriz social, ¿va? Algunos le llaman a esa matriz social, le llaman tejido social. Sí. Pero hay que, vaya, vamos a ser coherentes con lo que estoy diciendo. Hay que reinventar esa matriz social. ¿Ya? Es decir, hay que reinventar las relaciones sociales cotidianas, las relaciones comunitarias, de tal forma que las personas vayan haciendo suya la gobernabilidad, porque el punto fundamental al final es que la gobernabilidad sea ejercida en el territorio y desde el territorio. Y eso solo es posible cuando la población lo asume como tal. Y eso solo es posible cuando tú construyes una cultura política democrática acorde con ese país. Con ese mismo. Y ahí es donde entran, así va, como un plan maestro, ahí es donde entran acciones y obras tales como esta biblioteca. Porque la biblioteca que estás viendo va más allá de la biblioteca misma, sino que lo que te está diciendo es el poder cultural es premisa del poder político. Entonces, recomponer esa matriz social, lo que se le ha llamado la fase de integración, tiene que ver no solo con mejorar el tipo de relaciones cotidianas, sino que con ir proponiendo también mejores tratos entre las personas. Hay muchas cosas todavía por hacer, ¿verdad? Sí, o sea, esto está yo veo claramente una fase, digamos, de cambiar, transformar, mejorar. Tú decías, las leyes, por eso es que se tenían, y qué bueno que los salvadoreños en su mayoría dijeron, vayan, cámbienos esto. Sí. Porque eso es lo que te dice la gente, unos por hartazgo, otros por no sé, pero el voto es lo que vale y es lo que dijo, cambien aquel sistema que ellos decían que era democrático, pero que lo que decían era la componenda que tenían. Los pesos y contrapesos, como dice Cristian Guevara, los que se echaban en su bolsillo, pesos y contrapesos de pisto que se echaban ellos. ¿verdad? Y es que no había, mira, no había ni gobernabilidad, ni había pesos y contrapesos, no había división de poderes, sino que lo que había era un reparto del botín del Estado entre partidos políticos. A eso ellos le llaman división de poderes, pero eso jamás existió. Eso jamás existió, ¿no? Entonces lo que estamos presenciando es ver cómo tú recompones esa matriz social. Ahí te tienes que meter no solo con las relaciones cotidianas, sino también te tienes que meter con el hecho de... y esas son las nuevas estatalidades, como te digo, en el caso de lo que estamos viendo. Si Estatalidades. Lo que falta es tiempo, ¿no? En las nuevas estatalidades en las cuales el Estado se convierte en un sujeto social y hace que la empresa privada, solo por ponerte un ejemplo, ¿no?, forme parte de ese proceso de reinvención. Que antes era como inconcebible. Sí. Generando, no solo generando empleo, ¿sí?, sino que qué tipo de empleo es el que va a generar y sobre todo mejorando salarios. Las condiciones. Hay muchos temas que hablar, el tiempo también aquí digamos, a mí me gusta porque yo creo que menos es más, precisamente para comprometerte a seguir viniendo a acompañarnos en esta, a echarles el cafecito y platicar, pero antes de pasar a un antes de pasar al fútbol. Antes de pasar al fútbol. No, es que precisamente iba por lo otro, que también tiene que ver con un sociólogo, porque también está la parte cultural. Y yo veo que de tu camiseta con los Beatles, ¿verdad? ¿Te gusta el rock? Sí, me gusta Beatles? me gusta el rock de los 70s, 80s. Y te puedo preguntar respecto a esa música que nos une a varias generaciones, porque hablamos, si comparamos la de mi papá, quizás tu papá era un poco mayor, pero ya oían rock y sigo oyendo, y veo jóvenes, no solo oyendo, tocando y metidos en la pila. Ves los Beatles que hacen una nueva canción que quedó por ahí, la tecnología hace posible hacer la canción, y ahí sale la canción y los jóvenes y todas las redes están, no estoy exagerando, metidos en eso. O ves también a los Rolling Stones a los 80 años ahí en conciertos. Es que es un fenómeno sociológico. Tiene como 140 años, parece, Mick Jagger ya. Sí, sigue y lo ves. Y sigue tocando. Entonces, esa música, tú decís, y te quiero echar ahí, tirarla directamente al tema de la comparación con otras músicas. Un chero mío le dice el requesón, pero bueno, digamos que es parecido a ese tipo de música. ¿Cuál es tu percepción de esa música? Lo que pasa es que, en el caso de esta música, aquí estamos hablando de una música que tiene contenido. O sea, tú ves la música actual, bueno, no toda, no, por supuesto, no, pero tú ves mucha música actual que la canción son dos líneas,
Sí. repetidas Y constantemente. dos notas, y dos Nada, compases. nada. Claro, Entonces allí, obviamente eso es para amansar mentes, iba a usar otra palabra, pero para amansar mente. Pero tú ves en el caso de el rock de los 70s, 80s, muchos de los 90 inclusive, estamos hablando de poemas convertidos en música. Bueno. Estamos hablando de tonos. De historias que se cuentan bien hiladas. Estamos hablando de todo eso, estamos hablando de una codificación de la realidad, que lo interesante y lo que generaba placer al final era poder decodificar eso, ¿no? Sí. Entonces por eso... Y aparte de sentir lo que te provoca. Y entonces tú agarras toda esa parte, en el caso mío, no agarras toda esa parte de la música de ese tiempo, los Beatles reinventaron la música cuando surge, entonces tú agarras toda esa parte y entonces así casi que por inercia yo caigo en algo que lo vengo trabajando, que le he puesto por nombre Sociología de la Nostalgia. Ajá. Es que cuando tú te das cuenta de que la recurrencia a ese tipo de recuerdos te permiten ser un mejor ser humano, porque al final a eso se reduce todo, ¿no? Tratar de ser un mejor ser humano todos los días, y por eso a mí me gusta esta música, y por eso a mí me gusta el fútbol también. O sea, yo soy un fanático del fútbol también. Y ¿A qué equipo le vas? acá en El Salvador, al FAS. Bien. Y no soy de Santana, fíjate, sino que Estamos bien, sí. le voy al FAS porque yo en 1979, que fue la primera vez que fui al estadio Cujatlán, recién construido, Sí. jugaba el FAS y ahí estaba un cipote, bueno, era mayor que yo, ¿no? Estaba un cipote que se llama Jorge el Mágico González. Sí. Entonces cuando yo lo vi jugar dije, con Aquí, este equipo me aquí quedo. está la cosa, sí. ¿Sí? Yo similar Y también. entonces soy por eso. empecé a seguir a Jorge González, siempre he jugado fútbol. Si estamos hablando de España, le voy al Barcelona. Si hablamos de Argentina, le voy al Boca Junior. Y si hablamos de México, le voy a las Chivas. Ok. Porque hay coherencia hasta en eso, fíjate. Yo, si voy ¿cómo se llama? A querer leer una buena columna de opinión, leo las tuyas, te quiero decir. ¿Tú escribes en qué medios? Ahorita estoy publicando en Contrapunto y así un poco salteado, si querés, en La Paz Times. Ok, pero tenés tus redes. Quiero invitarlos a suscribirse al canal YouTube que están aquí de Carlos Germán Brus para ver estos programas, pero también tú tenés tus redes, nos las vas a dar y van a aparecer en pantalla. Digo, tú también donde te pueden ir a leer. Yo recomiendo eso, porque aquí tenemos que ya despedirnos. Pero yo me he quedado con sabor, así yo sé, los buenos platicones. Así No entramos a la parte más interesante, que es la parte que tiene que ver con la mundanidad. ¿Va? Pero yo sí te digo que vas a seguir viniendo aquí, yo te voy a seguir invitando y que ya de entrada ya queda el compromiso para otro programa. Muchas gracias. Bueno, en Twitter me pueden seguir, es la única red que tengo, porque me permite monitorear la realidad, ahí te sigo. Sí. René Martínez Pi 1. Okay, ese es mi Twitter. Okay. Y ahí opino. Y quienes me salen insultando, que son personas que no tienen ni cara ni nombre, pues yo simplemente las ignoro. Man. Cabal, así hay que hacer. René, te agradezco. Gracias, Carlos. Quiero echarnos aquí un cafecito, una buena plática y vamos a seguirnos viendo, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Un privilegio estar contigo. Gracias.